Ya estamos conectados con Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción y por supuesto es candidata también al Congreso de la República, pero esta vez la hemos convocado porque ella sabe mejor que nadie cuáles son los temas legales que tienen que ver con este escándalo de las vacunas VIP, el Vacunagate, como se le ha bautizado a este escándalo, de verdad, que tiene todos los visos de corrupción. Catherine Ampuero, bienvenida a Las Cosas por su Nombre. Muy buenas tardes, Karina. Gracias por esta invitación para poder opinar acerca de lo que está pasando con el tema de las vacunas. Realmente es muy indignante, Karina, ver en algunos medios de comunicación que lo sacan como un gran logro y que realmente se quiere llegar a la verdad de los hechos y una verdadera sanción a los responsables, cuando la procuradora adjunta Judith Villegas hace un pedido de detención preliminar en contra de Martín Vizcarra, en contra de las exministras y en contra de otros funcionarios más. Al respecto, debo señalar que la procuradora adjunta demuestra un desconocimiento total del marco jurídico de la defensa jurídica del Estado. Ella no está facultada para hacer ese tipo de pedidos. Tampoco está facultada para denunciar a los altos funcionarios del Estado, como es Vizcarra y los exministros. Esta es una competencia exclusiva del Procurador General del Estado, que es Daniel Soria, que ha sido nombrado por Vizcarra en el cargo y que lo vemos que está omitiendo cumplir con sus funciones, porque hasta la fecha no ha presentado una sola denuncia penal en contra de un alto funcionario del Estado. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que sí le competía a esta procuradora y que lamentablemente no lo ha hecho hasta la fecha es actualmente un fiscal anticorrupción del Cono Norte ha abierto investigación contra los otros funcionarios, tanto del Ministerio de Salud, de la Cancillería, contra este doctor Málaga, contra este señor Jarama y otros más que no tienen la condición de altos funcionarios del Estado, pero increíblemente este señor fiscal del Cono Norte anticorrupción abre la investigación en contra de los que resulten responsables. Karina, ya tenemos con nombre y apellido quienes han tenido una actuación totalmente irregular, quienes se han beneficiado haciendo un ejercicio abusivo del cargo que ocupaban dentro de la administración pública. Entonces, a estos señor Málaga, a este señor Jarama y a otros más de la Cancillería, del Ministerio de Salud y del INC, incluso del DIGEMIT, los han citado en calidad de ¿qué? De testigos. Algo sorprendente. Aquí más bien la procuradora debió haber solicitado a la Fiscalía que abra investigación con nombre y apellido, porque ya los investigados ya sabemos quiénes son, al menos inicialmente. Obviamente después saldrán más nombres conforme avance las investigaciones. En ese sentido, también lo que debe hacer la procuradora, y aquí Soria también, es no permitir que se estén investigando por delitos menores, como es solamente aprovechamiento indebido del cargo, en el caso de Vizcarra y las dos exministras. Aquí hay graves hechos de corrupción que tipifican como el delito de colusión o el delito de cohecho pasivo. Colusión, tenemos una pena de 15 años de pena privativa de la libertad, y en el tema del cohecho estamos hablando de 8 años. Las penas en nuestra legislación penal se suman, entonces estamos hablando de delitos que superan los 20, los 25 años, porque aprovechamiento indebido del cargo son 6 años. Pero ahora la procuradora adjunta lo que hace es pedir que solamente se investigue por negociación incompatible. También es un delito de corrupción, pero que es una pena que no es tan grave como el delito de colusión. Aquí las conductas que estas personas, por la indignación que tenemos, y sí, los voy a calificar como traidores a la patria, porque esos son traidores a los peruanos, principalmente a nuestros héroes de la primera línea de batalla contra el COVID-19, tienen que ser investigados. Aquí realmente parece que existiría un blindaje por parte de la Fiscalía y la Procuraduría para que no se investigue y se sancione por graves hechos de corrupción a estas personas. Catherine, porque también me ha llamado muchísimo la atención. Sí, Karina. Catherine, en primer lugar, cuando un caso está mal armado,
como lo que sucede, me parece a mí, desde la perspectiva de la Procuraduría. Vas, pides algo al champazo y simplemente se te cae en 1000 pedazos y le das argumentos a la otra parte para defenderse. Uno. Y segundo, quiero preguntarte si es que el Ministerio Público está haciendo bien su trabajo, si está armando bien una hipótesis. Ayer nosotros teníamos al ex procurador Antonio Maldonado, donde él decía, igual que tú en este momento, que habían delitos mucho más graves y que para él sería lo lógico formar un equipo especial tipo Lavajato, porque era un caso muy complejo que tenía que ver de estado a estado, porque Sinopharm es una empresa privada, pero todos sabemos que es un laboratorio estatal por cómo se manejan las cosas en China. Entonces, ¿a ti te parece que se amerita un equipo especial dedicado a este tipo de delitos de alta complejidad y que no se queda pues en delitos de 6 años, sino que él decía también, esto tiene que ver hasta con atentados contra los derechos humanos, porque se atentó contra la vida incluso de muchos peruanos al dejarlos sin vacuna durante muchos meses? Lo que amerita sí es un equipo especial, pero no solo para investigar el tema de las vacunas, no, sino realmente un equipo especial de investigación para que se investigue todos los hechos de corrupción que se han suscitado durante la pandemia, Karina, porque no solamente estamos hablando de las vacunas, sino también, por ejemplo, de las pruebas rápidas, que han sido escandalosamente sobrevaloradas, y mira, qué coincidencia, también para favorecer a laboratorios chinos, que ni siquiera contaban con la certificación sanitaria de su país. Y Perú es el país que más pruebas rápidas ha comprado, ha adquirido de estos laboratorios chinos. Tenemos el escándalo de las tablets, tenemos el escándalo de muchos elementos de bioseguridad completamente sobrevalorados, también del tema del oxígeno. Entonces son muchas cosas que se han suscitado durante la pandemia y que alcanzan a los más altos funcionarios del gobierno de Vizcarra, y que lamentablemente vemos una fiscal de la Nación que no está investigando, porque, ojo, que ella es la única competente para investigar a los altos funcionarios del Estado. En consecuencia, si se conforma este equipo especial, tendría que participar ahí un fiscal que tenga la talla de Supremo, un Supremo adjunto, porque titulares no tenemos, porque la Junta está durmiendo. La Junta ya tiene más de un año y ni siquiera ha convocado concurso público para nombrar a fiscales supremos, que ya sabemos que son unos pocos. Chávarri suspendido, Gálvez suspendido, bueno, ya no, Chávarri ya está fuera, Gálvez suspendido. ¿Quiénes quedan? Lo único que queda es Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, que vemos que no está investigando. Tenemos a un Pablo Sánchez que tampoco está. Ajá, ¿y usted confía en la pulcritud de Zoraida Ábalos después de que no quiso investigar el tema Swing cuando Vizcarra estaba en el poder? Justamente eso estaba diciendo, no hay confianza. Lamentablemente la fiscal Zoraida Ábalos no solamente nos ha demostrado en el caso Richard Swing, sino en este momento nos está demostrando que en realidad no quiere que estos hechos se esclarezcan, que se llegue a la verdad, que se llegue a fondo y que se sancionen a los responsables. No es posible que haya abierto investigación solamente a Vizcarra, a las 2 exministras, solo por aprovechamiento indebido del cargo y concusión. ¿Y dónde está el delito de colusión? ¿Dónde está el delito de cohecho? ¿Dónde están las diligencias urgentes que debió haber actuado al día siguiente de conocida la denuncia? Debió haber asegurado la prueba. No, mandó a los fiscales recién a la Cayetano Heredia, después de ¿cuántos días? ¿De 5 días? Cuando la prueba ya se adulteró, cuando se escondió, cuando se destruyó o cuando se elaboraron documentos para tratar de dar visos de legalidad a estas pruebas, a estas vacunaciones ilegales. Entonces vemos una actuación bastante deficiente, más bien direccionada a que no se conozca la verdad de los hechos y que solamente se termine así investigando de manera superficial, sancionando levemente a algunos funcionarios del Estado. En ese sentido no existe una
una confianza de la ciudadanía ni en el Ministerio Público a nivel de fiscal de la Nación, ni tampoco en la Procuraduría cuando tenemos a un procurador general nombrado por Vizcarra. ¿Esto calza en organización criminal o esto es parte de una estrategia que debe armar el Ministerio Público? Se lo pregunto porque ellos estaban en medio de una negociación y reciben una dádiva, reciben un regalo, reciben una muestra médica, reciben una vacuna que los van a proteger cuando todo el país estaba esperanzado en estas vacunas para obtener la protección de vida, ¿no?, que todos quisiéramos, y ellos se aprovecharon de su poder para obtenerla. Entonces, en medio de una negociación reciben una dádiva, que eso está pues prohibido, reciben este regalo, entre comillas. Yo puedo sospechar que no se van a vender por $20 o por $40. Se puede sospechar, ¿no?, que hubo más. Sí, porque téngase en cuenta que el Código Penal, cuando habla del delito de cohecho, habla de cualquier tipo de beneficio. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestro chip el tema de corrupción de Odebrecht, que eran dinero en efectivo, ¿no?, las famosas coimas. No, aquí también ese beneficio, esa dádiva puede ser a través, por ejemplo, de beneficios irregulares o ilícitos, que en este caso es la apuesta de la vacuna, tanto a favor de ellos como a favor de sus familiares, de la suegra, de la esposa, de los hijos, en fin, todo su entorno, o de los empresarios como los chiferos, entre otros, ¿verdad? Entonces, eso es un beneficio irregular, es una ventaja ilícita que ellos han obtenido. ¿A cambio de qué? A cambio de la contratación de las vacunas. Por eso es que no nos quieren decir hasta la fecha cuánto han pagado, cuánto nos ha costado. Nosotros los ciudadanos tenemos absolutamente todo el derecho de saber cómo se gasta nuestra plata, en qué se gasta nuestra plata. Y ellos, como funcionarios públicos, no nos están haciendo un favor cuando nos dan esa información. Ellos tienen la obligación de informar a los ciudadanos cómo están gastando nuestros recursos económicos. Entonces aquí vemos que ocultan con el famoso término de la confidencialidad realmente hechos totalmente irregulares, porque la mejor manera de luchar contra la corrupción y llegar a la verdad es la transparencia. Transparencia que este gobierno habla, pero que no practica. Lamentablemente en los hechos estamos demostrando que no la practican. Y cuando tú preguntabas el tema de organización criminal, Karina, en esta investigación no se puede descartar nada. La investigación puede, en el transcurso de las diligencias que se van actuando y la información que se va recabando, se puede ampliar no solo por organización criminal, sino también por el delito de peculado. Entonces ya no solo estaríamos hablando de aprovechamiento indebido del cargo, sino también de colusión, de cohecho, de peculado y organización criminal. Entonces tenemos pues que como las penas se suman, vamos a tener penas muy altas para estos impresentables y traidores al pueblo peruano. Muy bien, no quiero cerrar esta entrevista porque sé que hay un tema que a usted le interesa y tiene que ver también con el tema de la República China. Y le quería preguntar, Indecopi ha recomendado aplicar aranceles del 20% a las importaciones chinas. Ahora no tienen nada y quieren aplicarles el 20%. El Ejecutivo todavía hay un silencio, todavía no responde. Este silencio tiene muchísimo tiempo. ¿Usted qué piensa al respecto? El 18 de febrero, o sea, ahorita, ya acaba de publicarse el decreto supremo donde el Ejecutivo, el presidente Sagasti, con los ministros de la producción, ministro de Economía y Finanzas y del MINCETUR, acaban de decir en este decreto supremo que no van a aplicar la salvaguardia provisional. O sea que ya respondieron. Ya respondieron, sí, ya o sea que le dijeron que no. Es ley, es norma, ya es norma, dice que no, ¿no? Aquí un poco para que nos entienda el público, estimada Karina, voy a explicar un poquito y rapidito. Perfecto. El Indecopi tiene la facultad, ya sea de oficio o por denuncia de parte, ¿no?, a pedido de parte, de iniciar una investigación
para determinar si existe una amenaza de un grave daño a una determinada rama de producción nacional. En este caso, Indecopi, luego de su investigación, ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo inminente de ocasionar un grave daño económico al sector textil de nuestro país, a nuestros empresarios textiles peruanos. Entonces ellos recomiendan que se le aplique durante 200 días, que se le aplique un arancel del 20% a las importaciones textiles chinas. Y esta recomendación la hacen a una comisión multisectorial conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por Produce y por Mincetur. Pero ellos ya emitieron su decreto supremo y dicen no acepto la recomendación de Indecopi, no vamos a aplicar este arancel del 20% a las importaciones chinas, con lo que se va a perjudicar grandemente a la producción textil peruana, porque realmente es una competencia muy desleal. Cada prenda china llega al país con un valor de un poco más de $1. Y frente a estos precios, nuestros productores textiles peruanos no pueden competir, porque ese precio no alcanza ni siquiera para la materia prima para confeccionar una prenda. Y más aún en esta recesión económica que nos encontramos. Esto va a ocasionar que miles de peruanos se queden sin trabajo. De acuerdo a los estudios realizados, en este caso por la Sociedad Nacional de Industria, nos informa que son 400.000 trabajadores que viven de la producción textil y más del 60% son mujeres. Muchos de ellos van a perder el trabajo porque evidentemente muchos empresarios van a tener que cerrar porque no pueden competir con esta importación china textil. Y ojo, que ya el 80% del mercado peruano, del mercado textil peruano, el 80% de producción de la China. Solamente el 20% es de la producción peruana y que ahora prácticamente el 100% va a ser producción china. Muchos de nuestros empresarios van a quebrar y muchos van a quedar sin trabajo. ¿Cómo no levantar nuestra voz de protesta, Karina? Esto me parece realmente inaudito. Muy bien, señora Ampuero. Entonces estamos jugando un partido con los chinos, pero los chinos tienen mejores condiciones en nuestra cancha. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado. Ganando una goleada increíble, una goleada económica increíble en contra de los peruanos. Y lo peor que en nuestra cancha. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. En nuestra propia cancha. En Las Cosas por su Nombre. Muchas gracias, señora Ampuero.